cuento sin ninguna vergüenza, que los primeros pasos que di a navegar fueron en veleros. Realmente, a veces cuento que el primer pingüino que se hizo aquí lo tuvimos Horacio, mi primo y yo, mucho tiempo y navegamos mucho, pero realmente aprendimos también mucho con eso. Yo me acuerdo cuando mi hijo empezó a correr, le dije, mirá, lo primero que tenés que hacer es subirte a un velero y sentir el casco sentado en él. Y no, decía que era una vergüenza que anduviese en velero, y nunca quiso andar en velero, pero tampoco nunca fue muy bueno manejando. Vamos a hacer un poco de historia, porque para vislumbrar el futuro siempre debemos de pensar que hay que hacer historia y ver lo que hubo antes, que fue seguramente la base de lo que está ahora y lo que está por venir. Mis abuelos paternos vinieron de Italia, una zona del mar Adriático, Porto Recanati, no sé si tuvieron algo que ver con el agua, pero estaban cerca del mar. Cuando llegaron a principios del siglo pasado, ya otros hermanos estaban aquí en el Abra Vieja, en el arroyo Abra Vieja, así que llegaron y se establecieron en ese lugar como se dedicaban a cultivar frutas, con plantas frutales. Por el lado materno también son de la zona del río Po, y ellos sí tenían algunos antecedentes. Fueron los Huerchi y los Gatti, que los Huerchi fueron los primeros que empezaron a hacer aquí las chatas isleñas, acá en Tigre, que todavía ahora están navegando. Recuerdo una anécdota muy risueña que me contaba mi padre, que no tenían mucha idea de la motorización, porque al principio las primeras las llevaban a remolque, de barcos a vapor o a vela, y armaron todo, el motor no arrancaba, una vez arrancó y habían puesto la hélice al revés y salió marcha atrás y quedó arriba de la costa. Y bueno, ahí tuvo bastante tiempo el barquito. Pero bueno, así se va aprendiendo y se va mejorando. El contacto con el agua y la posibilidad de poderse movilizar hizo que empezaran a pensar en hacer algo para navegar. Recuerdo que mi abuelo paterno había traído me contaba mi padre, un motor francés, que fue la primer patente del motor fuera de borda que hubo en el mundo, el motogodil. Y él lo arreglaba, bueno, y un poco viendo eso, y algunas personas que fueron al Delta y vieron que mi padre y mi tío hacían modelitos y eso, le dijeron, ¿por qué no le enseña el oficio? Bueno, fue que mi padre fue a un taller de fabricación de motores eléctricos como para hacerse práctico en la mecánica. Después estuvo en la aviación un tiempo, mientras que don Emilio trabajaba con don Domingo Paglietini. Sé que en un momento dado creo que era el único empleado que tenía Paglietini, era don Emilio Reñicoli. Bueno, con el tiempo, por el año 1924, decidieron, con la ayuda del abuelo, hacer el astillero, que es el que tuvimos sobre la margen izquierda del río Luján hasta el año 1979, que se incendió, y ahí nos estábamos mudando a otro lugar, donde estamos ahora. Bueno, esa es un poco la historia de los antecedentes, pero de pronto, más que la historia de cada uno, me parece que sería bueno hablar de la historia en general de la náutica. La náutica, como decía Charles, nació aquí en la Argentina, principalmente impulsado por europeos
y especialmente los ingleses. Ellos fueron los primeros, trajeron los primeros botes de remo, las primeras veleros y hablábamos recién del origen de las lanchas colectivas y creo que también estaban basados en lo que vino de Inglaterra a principios del siglo. Hubo dos corrientes. Una, la de los que vinieron de Italia a trabajar y que se dedicaron al transporte de frutas y de madera y de todo eso, que eran embarcaciones y gente de trabajo. Y la otra parte, que era con la inmigración europea, principalmente inglesa, francesa, alemana, que trajeron los veleros, los botes de remo y todo eso, era más deportivo. O sea, se unieron dos corrientes para formar lo que es hoy toda la náutica. Por eso, por la proximidad a Buenos Aires y las facilidades del Delta, se establecieron casi todos en estos lugares, que es el lugar ideal. Por el año 30 no recuerdo muy bien lo que pasaba porque todavía no había nacido, pero bueno, más o menos por lo que me contaban, se dedicaban a hacer embarcaciones para gente de trabajo. Sé que la situación económica, como en ese momento en todo el mundo estaba muy mal, en la Argentina también. Recuerdo que decían, bueno, al almacenero le tuvimos que hacer una lancha para que nos siguiera dando cosas para comer y cosas por el estilo, ¿no? Debe haber sido bastante complicado el inicio, como todos los inicios, pero bueno, era gente de mucho principio y de mucha fuerza y siguieron adelante. Más o menos por el año 30, lo que le dio un gran cambio a toda la navegación, e inclusive a algunos astilleros que se dedicaron a esa especialidad, fue la popularidad que produjo la introducción del motor fuera de borda, que era barato, se podía poner embarcaciones baratas, fácilmente de transportar. Y bueno, mi padre empezó a correr más o menos en esa época con motores americanos y motores ingleses, y fueron los que iniciaron el gran auge de la náutica que, digamos, después de la guerra, después del año 45, creció mucho más. Y en el año 1959, a raíz de un decreto que se hizo ese año, que daba muchas facilidades para la industria naval, prácticamente no pagaba impuestos, creció enormemente. Desgraciadamente, siempre con los altibajos que tenemos acá, alguien después de poco tiempo, cuando ya había crecido, había astilleros muy grandes, astilleros que estaban, digamos, la creación y los diseños que se hacían en la Argentina siempre estuvieron a nivel mundial, pero nunca, tal vez como en los años 60, 70, más que nada del 70 al 80, después vamos a hablar de la competición, que ahí es donde más se ve esto. El astillero, el astillero número 1 en la Argentina, y que te digo que estaba entre los 10 más grandes, mejor dotados y mejor organizados del mundo, era Palettini. Palettini tenía el 70% del mercado, con un motor de mucho éxito en ese momento, y las embarcaciones diseñadas por Oscar Palettini eran de primera línea. Desgraciadamente, eso en el año 80, a raíz de lo que te decía, que pasó de ser la industria más promocionada a ser la más castigada. Eso, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con un funcionario, se lo digo. Es vergonzoso que en la Argentina se hagan esas cosas. Háganlo más despacio, háganlo menos promocionado, pero castíguenla menos después cuando las cosas no dan. Pero bueno, la historia es así y hay que asumirla. Más o menos en la misma época, muchos astilleros, el astillero de Bader, empezaron ellos con el plástico reforzado. Eso nació en Córdoba a raíz del uso del poliéster con fibra de vidrio que se hizo en la fábrica de aviones con material importado. Y en ese momento gente de ahí del IAME, de la fábrica de aviones, se le ocurrió hacer embarcaciones, porque era el material ideal para una embarcación. Ya en pocos países del mundo se estaban fabricando. Era muy incipiente. Bueno, con la tecnología que tenía la gente que trabajó ahí en el IAME, se empezaron a construir y bueno, esa gente, alguna vino acá, algunos de acá vieron lo que se fabricaba ahí y bueno, y empezó a surgir el otro componente importante de la popularidad de la industria náutica, que fue el motor fuera de borda y la lancha de fibra de vidrio. Bien, eso cuando la fibra de vidrio, ¿cuándo se establece ya en Buenos Aires, ya en la industria náutica?
Mirá, se afianza en el año 1960 a raíz de este decreto de promoción de la industria naval, cuando empieza a crecer enormemente la fabricación, la demanda y la fabricación. Y ahí los astilleros que venían fabricando embarcaciones de madera tuvieron que mutar toda la tecnología, la maquinaria que habría en ese momento y adaptarlo a la fibra. Sí, porque imagínate, por un lado, las maderas en algún momento, ya hace unos cuantos años, empezó a escasear. El otro problema que tenía la madera era el mantenimiento, la mano de obra era muy grande que se necesitaba para hacer una embarcación, muy especializada. Bueno, así que fue una serie de factores que hizo que creciera mucho más rápido la industria náutica de embarcaciones de plástico que las de madera, aunque las de madera siguieron siendo el ícono, pero bueno, hoy en día el 95% de las embarcaciones que se hacen en el mundo son de fibra de vidrio. Bueno, yo creo que todos empezamos más o menos igual, ¿no? Fitte, Pagliettini, empezamos haciendo modelitos que los remolcábamos con una caña y los íbamos modificando y todo eso. Bueno, después, ya cuando teníamos unos años más, empezamos a interiorizarnos y a hacer las embarcaciones de carrera. Ya ahí nos metimos en una cuestión un poco más complicada y peligrosa, pero bueno, con suerte muchos la podemos contar. Muchas veces lo comentábamos con Germán. Las cosas que con los botes de carrera se hicieron en esa época, más que nada en la época de oro, que fue del 70 al 80, tuvimos la suerte de no tener grandes desgracias, pero estuvimos bastante cerca también, ¿eh? Yo sí me pongo a analizar, digamos, cómo fue evolucionando lo que hicimos nosotros. Hay dos variantes. Una es la experiencia de ver lo que se hacía todos los días, de estar arriba de una lancha y navegarla, y ver lo que se hacía en el exterior. Estar al tanto de lo que se hacía. ¿Estaba en esa época lo que pasaba en el exterior? Sí, estábamos bastante, conocíamos bastante del tema de lo que se estaba haciendo en el exterior. Desgraciadamente las condiciones de importación siempre fueron variando, a veces no podíamos contar con elementos que acá no se podían fabricar, pero bueno, llegamos a lo que te contaba, la época del 70 y 80, que tuvimos éxitos muy importantes en carreras en el exterior, tal es así que cuando íbamos a correr decían, ahí vienen los argentinos, pues sabía que estábamos ahí nomás. Y hay una cosa muy importante, que se da con la vela y se da con otros deportes, que hay muchos logros internacionales, campeonatos, récords mundiales que se hicieron con embarcaciones construidas y diseñadas acá en la Argentina. Eso no se da casi en ningún deporte. La primera carrera que corrí fue en el 56, en el lago de Palermo. Recuerdo que habíamos hecho un botecito, era bastante deficiente y malo, ¿no? Y a cada rato terminamos en el agua. Y le fuimos agregando cosas, le hicimos un pontón y un día Zucati, que era nuestro vecino, tiene un astillero muy importante de muchos años también, dice a mi padre, mira, estos se van a matar con los que están andando. Dice, ¿por qué? Hay un señor que había hecho con Pagliettini un casco nuevo, ¿por qué no le decís que te preste el casco y que le pongan el motor? Bueno, lo pusimos. Y claro, era como tocar el cielo con las manos. Y recuerdo que corrimos en el lago Palermo y bueno, el que me prestó el bote, que corría con el bote nuevo, yo le gané con el bote viejo. Y así empezamos. Y bueno,
con muchos golpes de por medio fuimos perfeccionando, principalmente la parte de la dinámica, que era la más conflictiva, la más difícil de lograr. Y llegamos a un momento en que tuvimos una gran competencia entre Pagliettini y nosotros. Y bueno, ganaba uno, ganaba otro, a veces los motores hacían la diferencia, otras veces... ¿Eran amigos? Sí. Sí, lógico, terminábamos la carrera y el que ganaba pagaba la fiesta. Sí. No, nos juntábamos todos y estábamos todos juntos. En ese momento era muy deportivo. ¿Y todas las lanchas las desarrollaban ustedes? Mira, en realidad, sí, casi todas las lanchas que corrieron acá eran fabricadas y diseñadas aquí, pero lógicamente tomamos mucha información de lo que se hacía en el exterior. No es mucho lo que se inventa. Antes que avance, ¿y esas lanchas, ellas no se fabricaban después para uso deportivo, de placer? ¿Era solo para correrlas? No. En un momento dado había lanchas de madera que se usaban para pasear y también para correr, porque se habían hecho categorías que eran asimilables a una cosa y la otra. Acá Zamora tiene una Pispireta, que fue una serie de lanchas que diseñó don Emilio y que las hacía Raponi, y durante años son lanchas que se hacían para pasear y para correr y para hacer esquí, servía para todo. De esa época hay un momento muy importante que fue durante la guerra, que no había neumáticos, entonces no podían correr en auto, y algunos corredores de auto se dedicaron a correr en las lanchas. Y había una categoría que era un casco de Pagliettini de 4,60 metros con un motor Ford de 60 caballos, y esa fue donde más corría, y corría Juan y Oscar Gálvez, corrió Roberto Gálvez también, el tercero de los Gálvez. Había algunos otros más, y después que corrió en auto y en lancha, hubo cantidad de gente. Es muy interesante ver que en algún momento hicieron una nota que está en los archivos, haciendo una comparación entre manejar un auto de carrera y una lancha de carrera, y todos coincidían. Por ejemplo, en ese momento estaba Serra Lima, Juan Biagio, y otros que habían corrido en las dos cosas, y coincidían en que, en cierto modo, era más difícil manejar una lancha que un auto, porque era más previsible todo lo que vos ibas encontrando, por ejemplo, en un circuito, que en una lancha que siempre, viste, te viene una ola de un lado, otro del otro, y te cambia todo. Pero fueron carreras muy buenas, y de eso rescato una mujer que realmente era un piloto número uno, se llamaba Juana Pereda, y ganó un montón de carreras. Inclusive le ganó todas las carreras que corrió contra los Gálvez. Tenemos un reportaje que le hicieron a Gálvez y él reconoce que no le podían ganar. Era muy livianita también, eso tenía que ver. No tanto, yo nunca me entusiasmó demasiado el offshore. Pienso que siempre pensé que era una carrera de dinero. Bueno, sí, pero corrí unas cuantas carreras y hicimos algún catamarán, pero nunca tuvimos algo realmente sobresaliente. Siempre fue ahí nomás, mediocre. Corrimos carreras en el exterior, desgraciadamente siempre corríamos una carrera, y realmente tener éxito corriendo una carrera es muy difícil, es a cara o seca, ¿no? Lo importante hubiese sido haber seguido un campeonato, un calendario. Pero tanto las embarcaciones que fueron de aquí de la Argentina como los corredores siempre tuvieron destacadísima actuación y siempre estaban entre los primeros. Y todavía hoy, cuando viajamos, hay gente que recuerda de los equipos argentinos entre el 80 y el 90 cuando iban a correr. Tal es así que hace unos años lo visité a Bussi, y Bussi fue el que diseñó y el que corría con Scioli en las carreras en offshore. Digamos que hoy por hoy es prácticamente el número uno en embarcaciones de muy alta velocidad, hizo desarrollo de transmisiones muy importantes. Y lo fui a ver y digo, mire, sí, yo soy de la Argentina. Me dice, vos corriste en las 6 horas de París con un bote que era así, 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 así. Dice, yo en esa época era joven
Y entonces iba y tomaba nota de todos los botes que corrían. El tipo sabía exactamente cómo era el que yo había llevado para correr. Corrí con Dennis Taylor, salimos segundo en el Campeonato del Mundo en la clase cabina en Venecia. En París, yo recién había hecho una embarcación y recién salía de una enfermedad complicada, así que no corrí, pero con ese bote dos argentinos, Hernando Arena y José Luis Fernández, salieron segundos. Después corrimos, varios botes nuestros corrieron en Rouen las 24 horas y estaban siempre ahí, Germán y Carlitos Artú, bueno, corrían, hay 3 pilotos que se turnaban y nosotros hicimos uno, cuando hacíamos un bote para correr en el exterior lo hacíamos especialmente para el lugar donde íbamos a correr. No era un multifacético, sabíamos cómo había que hacerlo. Y corrimos una carrera de 24 horas en Rouen con un bote con un Johnson de aproximadamente, era de carrera, tenía 100 caballos y estuvimos casi 20 horas en punta. En algún momento estábamos segundo, tercero, quinto, porque en 24 horas pasan muchas cosas, pero en el momento que se rompió estábamos primero bien lejos y bueno, se rompió el motor. Me dio mucha bronca porque los fabricantes sabían que se iban a romper y si nos hubiesen dicho a lo mejor podíamos haberlo evitado, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y sí, en Estados Unidos corrí una carrera interesante, fue para el 200 aniversario, el 200 años de la independencia de Estados Unidos. Hicieron una carrera donde eligió un comité internacional, eligió 15 corredores de distintas partes del mundo y nos daban la misma embarcación, la misma hélice y eran series y el que ganaba la primera serie tenía que correr con el que había salido último en la serie anterior. Una parte que es bastante cómica. En los entrenamientos andábamos muy rápido un inglés y yo. Y cuando fuimos a correr nos pusieron una bolsa con arena de 20 kilos. A los dos, porque pesábamos 20 kilos menos que los americanos que corrían. Bueno, pero bueno, ahí logré ganar una serie, entré séptimo en la final. Bueno, era bastante entreverado, pero muy bueno, organizado al estilo americano, lo habían transmitido por televisión a todo Estados Unidos. Con unos premios buenísimos, bien a la americana. No creo que llegaran a 110 kilómetros. Eran como los CC de acá, igual. Acá se llegó a 130 kilómetros, con esos botes tal vez evolucionando ya hayan llegado también, tal vez a más velocidad que eso. Pero estos eran, digamos, botes de carrera, pero no los súper rebuscados. Y me acuerdo que había 15, y de 15 la final la corrieron 12 nada más, porque 3 los rompieron todos a pedazos. Tengo el recuerdo de un carpintero que trabajaba en el astillero, venido de Italia, enseguida después de la guerra, que había estado en Trieste, en los astilleros. Yo realmente lo recuerdo con mucho cariño porque aprendí mucho de él y le ayudaba. En ese momento se hacían los modelos, medio modelo, y había que pasarlo al trazado natural. Y yo le ayudaba a trazarlo. Así que ahí fui interiorizándome cómo se podía dibujar. Y después ya empezamos a dibujar directamente, sin hacer el modelo a escala. Y bueno, practicando, viendo, teniendo de cabecera el libro del padre de Fichte, aprendimos mucho. Y bueno, y ahí surgió la evolución. A raíz del comentario del libro de Bader, te digo que el libro más moderno que hay en este momento y más dotado de información del mundo es de este tipo de embarcaciones rápidas, es de un americano que se llama Donald Brown, que trabajó a las órdenes de la Marina en los canales de prueba de Virginia, y entre los 12 libros más significativos del mundo hay 2 libros de Juan Bader.
Realmente fue un adelantado en cuanto a interpretar la parte teórica con conocimiento de lo que se podía hacer prácticamente y a poner el ejemplo. O sea, te enseñaba a cómo manejarte para llegar a un objetivo cuando querías hacer una embarcación. Hay un punto de quiebre en un momento, que fue a raíz de ese decreto de importación del año 60, que decidimos hacer en fibra de vidrio. La primera, bueno, hicimos una que era más o menos como lo de la época, pero el dorado de fondo plano. Pero tenía un montón de... todavía no era lo que nosotros pensábamos que debería ser. A raíz de eso y viendo lo que hacían en el exterior, aunque fue muy al mismo tiempo, decidimos hacer una embarcación en V profunda, que es lo que se usa actualmente. En V profunda y una carena paralela, monoédrica, que no teníamos, yo por lo menos no tenía ninguna experiencia. Entonces decidí hacer un modelo a escala, como hacían en los canales de prueba. Teníamos el canal de prueba de la Facultad de Ingeniería, pero no era lo suficientemente rápido, había que hacer un modelo muy chico y el error ahí se hace muy grande. Entonces hicimos uno en escala 1:10 y lo remolcábamos con un botecito donde teníamos la balanza y podíamos corregir los ángulos de la transmisión, y era transparente y tomábamos fotos, y ahí logramos hacer una embarcación que me animo a decir que en ese momento estaba entre lo más evolucionado que había en embarcaciones de V profunda. ¿Cuál fue esa lancha? La Dina. Tuve un gran maestro que fue mi padre, que tenía digamos, un concepto muy especial para la época de lo que eran los motores y la mecánica, seguramente de su experiencia en la aviación. Yo me doy cuenta que muchos de los principios que usaba los había adquirido en la aviación. ¿Era piloto? No. Había estado trabajando... porque acá en San Fernando había 2 misiones aéreas que también sirvieron de base al impulso de las embarcaciones rápidas. Que no sé exactamente el lugar donde estaban situados, si era en la boca del Canal San Fernando o donde actualmente está el Yacló Argentino. Creo que era donde está el Yacló Argentino. Y eran hidroaviones. En esa época los aviones rápidos eran todos hidroaviones porque no había todavía campos de aviación como para estos aviones livianos y rápidos. Y yo creo que eso sirvió mucho para la observación de la gente que estuvo en esa época. Eran hidroaviones, que el casco era como de una lancha, pero con escalón, y después tenían los botes de apoyo, que eran rápidos también, deslizadores. Así que yo creo que mucha de lo que se hizo en aquella época nació de la observación de eso. Yo creo que tener las bases para poder observar, interpretar lo que estás observando y después poderlo traducir en mejora de eso, es un poco la base del crecimiento de las cosas. Así que, bueno, yo me acuerdo que contaban siempre que los aviones eran de madera y a veces cuando aterrizaban capotaban. Y mi padre decía que bajaba el agua y pasaban las maderitas flotando para un lado y al otro día otra vuelta para el otro lado. Se desarmaban todo, rompían a pedazos. Nosotros desde muchos años siempre buscamos algo que cuando venían las bajas de la náutica pudiésemos mantener el ritmo. Y hicimos cantidad de cosas, principalmente con tecnología de fibra de vidrio, que es lo que nos da la posibilidad de hacer cosas así. Y en este momento yo creo que, aparte de embarcaciones que se van a necesitar para cuando aumente el tráfico de la hidrovía, que seguramente va a venir, que el delta aumente tanto con el turismo como con otras actividades y todo el litoral argentino crezca enormemente con el turismo, y aparte del delta y del Paraná, también los lagos interiores y la costa atlántica, va a tener mucho crecimiento la náutica, pero
las energías renovables, creo que el futuro está ahí. Así que estamos apuntando a eso. Por ahora hicimos un prototipo de una carcasa de uno, que es una parte que cubre toda la maquinaria, está en Comodoro Rivadavia, funciona muy bien y ahora estamos negociando. ¿Tienen la capacidad como para hacer eso? Tenemos la capacidad, sí. Y estamos negociando con una compañía muy importante que tiene que tener complementación nacional. Claro. En ese sentido, los ministerios y en general toda la dirigencia argentina política está trabajando bien, a pesar de inconvenientes que siempre aparecen, pero está bien enfocado. Y creo que por ahí está el futuro, como hay otros. La renovación de los barcos pesqueros de Mar del Plata algún día se va a tener que dar. Esos barcos no sirven para nada los que están, es decir, tienen una gloriosa historia, claro, pero eso ha sido superado en todo el mundo. Y como eso, todo lo que ande por el agua va a tener un crecimiento grande, no me cabe la menor duda. Y lo que pretendemos con el museo es que la gente que viene, así como nosotros vimos cómo fue creciendo y vimos lo que se hacía antes y lo que se podía hacer, que la gente que viene ahora, principalmente los chicos, vean lo que se hizo y vean lo que puedan vislumbrar lo que se puede llegar a hacer. Yo creo que esa es la función fundamental del museo. Bueno, te imaginas que si con la edad que tengo todavía estoy haciendo todo lo que hago es porque realmente lo que me gusta, pero a veces me está empezando a pesar un poco algunas cosas, así que voy a tener que empezar a delegar algunas cosas porque son difíciles. No, ya en el astillero tenemos la tercera generación de los chicos que están a cargo de todo, yo me puedo ir y sé que todo funciona, pero siempre hay que estar, o uno cree que siempre hay que estar, no sé si será así o no, pero bueno.